parayı vereceğiz. Esma'yı kurtaracağız. Sonra ben onları bulacağım. Bebeğimiz ve sen benim için hayattaki en değerli şeysiniz. Biri bozmaya çalışırsa ben engel olurum. Sen çok güzel seviyorsun Tahsin. O çok iyi bir psikoloğa başladı. Onun için hayırlısı olsun. Halil Bey diyor ki bunca yıl yaşananlar yalan dolan. Zengin bir adam bulmak için beni terk etti. Sizi de terk etmedi mi çocuklar? Bakın, sevmiyorlar mı birbirlerini? Masum olduğuma inanmanız için daha ne yapmam lazım? Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. ¿Por qué la señora Hikmet presenta a Esat y al señor Halil? ¿Esat o Hikmet y Halil estuvieron involucrados en el secuestro de Esma? ¿Podrá Tahsin rescatar a Esma del lugar donde fue capturada? ¿La relación de Melek y Cian se arruinará debido a Halil Bey y Hikmet? ¿Sevilay seguirá en secreto a Noah y continuará su amor por él? ¿Qué intenta hacer Sevilay al pretender que no le importa la información que Melek le da sobre Noé? Halil Bey está intentando poner a sus hijos de Sumruan, Melek y Nu, en contra de Sumruan y convertirlos en enemigos. ¿Sumruan realmente se abandonó a sí misma y a sus hijos para buscar un marido rico, como dijo Halil Bey? ¿Noé y Melek Halil vendrán a llenar el cerebro? ¿Creerán Nu y Melek la mentira de que Halil es inocente? ¿Intentará suicidarse Halil Bey, quien de repente tomó el arma de Noah? El verdadero problema de Noé es que tiene un tumor cerebral. Almohadilla, 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 asterisco, asterisco, nuevo análisis del episodio, juegos, traiciones y enfrentamientos a la sombra del pasado, asterisco, asterisco. La señora Hikmet, una mujer que se considera inteligente e invencible, decidirá hacer un nuevo movimiento contra sus mayores rivales, Tahsin y Cian. Sin embargo, como sabe que no puede hacerlo solo, comenzará a buscar personas a su alrededor que puedan apoyarlo. En ese momento, traerá a Halil Bey, a quien no se ha visto por mucho tiempo. Halil Bey regresará después de estar ausente durante años y se presentará ante Melek y Nu, pero su verdadero propósito no será ganar sus corazones, sino cumplir con los requisitos de la asociación secreta que estableció con Hikmet. Hikmet intentará incluir a Esat en sus planes aprovechando su ambición y su actitud cegada. Su objetivo será presentar a Esat y Halil y crear una sólida colaboración entre ellos. Si bien Esat ve con buenos ojos esta oferta debido a su odio hacia Tahsin, Halil Bey pensará que esta asociación lo beneficiará considerando sus intereses financieros. Sin embargo, aquí hay un punto crítico, no estará claro hasta dónde llegará Esat en esta asociación y cuán confiable es realmente Halil Bey. Por otro lado, la desaparición de Esma será un gran shock. Sobre su secuestro se plantearán distintos escenarios. La cuestión de si detrás de este incidente están Esat o Hikmet y Halil se debatirá durante mucho tiempo. Teniendo en cuenta la naturaleza obsesiva de Esat y su obsesión con Esma, hay una gran probabilidad de que quiera mantenerla a su lado por la fuerza. Sin embargo, sería una opción muy lógica para Hikmet y Halil utilizar a Esma para ganar influencia frente a Tahsin y Cian. Tahsin Bey hará todo lo posible para localizar a Esma. Intentará por todos los medios rescatarla del lugar donde se encuentra cautiva y cooperará con Cian en este proceso. Sin embargo, el hecho de que los enemigos a los que se enfrentan sean muy fuertes y actúen de forma planificada hará que su trabajo sea mucho más difícil. Los inteligentes movimientos de Hikmet y los impredecibles movimientos de Asad harán que el proceso sea aún más complicado. Mientras tanto, la relación de Melek y Cian pasará por una gran prueba. El regreso de Halil Bey y las constantes intrigas de Hikmet comenzarán a sacudir la confianza entre ellos. Melek comenzará a verse afectada por las palabras de su padre y comenzará a distanciarse de Cian. Cian hará todo lo posible para proteger su relación, pero la ira dentro de Melek hará que le resulte difícil tomar decisiones saludables. Este será exactamente el objetivo de Halil y Hikmet, evitar que Melek y Cian se unan enfrentándolos entre sí. Mientras tanto, Sevilay seguirá viviendo su amor por Noah. Él la seguirá en secreto, esforzándose por descubrir qué está pasando en su vida. Sin embargo, mientras hace esto, también observará de cerca el proceso de transformación de Noé. Cuando se da cuenta de que las terapias que está recibiendo están funcionando, un rayo de esperanza se iluminará en su interior. Sin embargo, Sevilay será indiferente a la información que Melek le da sobre Noé y en realidad querrá aprender mucho más. Ella intentará engañar a Melek actuando como si no estuviera interesada y esperará el momento adecuado para acercarse a Noé. Halil Bey seguirá guardando un profundo rencor contra Sumruan.
Intentará manipular los sentimientos de Melekinu afirmando en cada oportunidad que ella abandonó a sus hijos y los dejó abandonados. Al ponerlos en contra de Sumruan, intentará romper por completo el vínculo entre ellos. Pero la verdadera pregunta aquí es esta: ¿Sumru es realmente la persona que Alil describe, o lo que dice es una gran mentira? Según Alil, Sumru dejó a su familia para buscar un marido rico. Pero ¿cuál es esta verdad? Se revelará con el tiempo y provocará una gran confrontación. Melekinu se preguntarán si perderán la confianza en su madre si se dejan llevar por lo que dice Alil. Sin embargo, cuando se dan cuenta de las verdaderas intenciones de Alil, las cosas se pondrán patas arriba. Que crean o no en la historia de inocencia de Alil dependerá de sus decisiones. Si caen en la manipulación de Alil, su relación con su madre quedará completamente arruinada. Pero ¿será capaz Sumru de defenderse o no podrá evitar que sus hijos le den la espalda? Esto lo veremos en los siguientes episodios. Por otro lado, el hecho de que Alil Bey le quite el arma que está en la mano a Nu provocará una gran tensión. Lo que Alil hará con esta arma y a quien planea dañar será motivo de gran curiosidad. Obligado a afrontar los errores que cometió en el pasado, ¿Alil dará un paso más grande esta vez e intentará acabar con la vida de alguien? ¿O se apuntará a sí mismo? Sin embargo, la situación de Noé puede no ser solo un problema psicológico. Sus arrebatos de ira y cambios repentinos de humor pueden deberse a un problema de salud física. La verdad sobre si tiene o no un tumor en el cerebro saldrá a la luz en los siguientes episodios. Si realmente tiene un problema de salud así, todos los errores que cometió en el pasado serán evaluados desde una perspectiva completamente diferente. Quizás Noé se comporta de manera tan agresiva y errática debido a un problema de salud del que ni siquiera es consciente. Mientras todos estos acontecimientos tienen lugar, continuarán los enfrentamientos entre todos, los juegos de poder y las traiciones. ¿Quién ganará? ¿Quién perderá? ¿Cuyos planes fracasarán? ¿Cuya máscara se caerá? Las respuestas a estas preguntas se revelarán en los siguientes episodios. Pero una cosa es segura, nada será lo que parece, todos tienen un secreto y todos tienen un plan. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.